Esta es la lección 10. Lección 10. Vamos a continuar hablando de la teología del pacto presbiteriana. Para resumir, estamos de acuerdo con el pacto de redención y el pacto de obras. Y también estamos de acuerdo que bíblicamente los conceptos del pacto de obras y del pacto de gracia engloban todos los pactos bíblicos. Es decir, yo creo que los pactos principales en la historia, los pactos principales que afectan nuestra manera de entender la Escritura, son el pacto de obras y el pacto de gracia. Y que los otros pactos revelan diferentes aspectos de estos dos pactos en diferentes maneras. Pero tenemos diferencias con la teología del pacto presbiteriana en cuanto a cómo definen el pacto de gracia y también en cuanto a su manera de entender la relación que existe entre el pacto de gracia y el pacto mosaico. Como yo he dicho aquí, yo creo que el pacto de gracia es el nuevo pacto. Cuando estamos hablando de la salvación de todos los que han sido salvados, de toda la historia de la humanidad, todos han sido salvados en virtud del nuevo pacto. O sea, en virtud de la muerte de Cristo, de los beneficios redentores de la obra de Cristo. Pero eso no se ratificó formalmente como pacto hasta la muerte de Cristo. Entonces el pacto de gracia no es un pacto atemporal, más bien es un pacto temporal que fue hecho en el tiempo. Sin embargo, tenemos que admitir que ciertamente incluye la idea de una estructura pactual. O sea, porque los beneficios del nuevo pacto están en operación antes de la ratificación del nuevo pacto. Abraham era salvo por la obra redentora de Cristo. Abel era salvo por la obra redentora de Cristo. Pero ¿cuál fue la revelación que Abel tenía? No tenía el libro de Marcos. No podía leer de los acontecimientos históricos de la vida del hombre Jesús de Nazaret. Pero él tenía en su conocimiento la promesa de Génesis 3:15 que sus papás ciertamente le habían compartido. Entonces él abrazó por fe la promesa de un Salvador que iba a ser la simiente de la mujer allí para la justificación de su alma, para su salvación. Entonces, la aclaración aquí. Yo creo que el pacto de gracia se reveló en Génesis 3:15 y que se reveló progresivamente y cada vez más en los otros pactos bíblicos. Pero sería un error identificar uno de esos pactos o cualquier de esos pactos como el pacto de gracia que fueron hechos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pacto de gracia es el nuevo pacto. Ahora, dije que el pacto de gracia se revela en esos pactos, pero al decir eso tampoco estoy diciendo que el pacto mosaico es un pacto de gracia. Revela elementos del pacto de gracia, pero no es un pacto de gracia. Ahora vamos a hablar de problemas de la teología del pacto presbiteriano. Y todo lo que acabo de decir, vamos a profundizar en eso luego. Simplemente esta es una introducción, es un resumen de un sistema teológico. Luego vamos a establecer el nuestro más detalladamente. Pero quiero que empiecen a meditar
en estos conceptos, a luchar con esto bíblicamente. Un problema con la teología del pacto presbiteriana es la identificación del pacto de gracia con un concepto pactual atemporal en vez de identificarlo con un pacto histórico, el cual que es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es una administración más del pacto de gracia. El nuevo pacto es el pacto de gracia. Todos los que han sido salvados fueron salvados de Génesis 3:15 hasta la segunda venida del Señor Jesucristo en virtud del nuevo pacto. Pero si el nuevo pacto no fue establecido aún en los días de Abraham, ¿cómo es que era salvo en virtud del nuevo pacto? Porque los beneficios del pacto estaban en operación incluso en los días de Abraham. Y Abraham tenía una revelación básica de la esencia del nuevo pacto. La salvación por la gracia de Dios, por la promesa de Dios, de un Redentor, la cual que abrazó por fe. La esencia. La salvación por la gracia basada en la promesa de Dios. El contenido es la simiente, o sea, un redentor. Y la manera de recibir la promesa para la justificación era por fe. No tenían los detalles de la cruz y de Cristo, pero tenían la esencia básica de la verdad principal, esencial del nuevo pacto, que se reveló a partir de Génesis 3:15. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir: Abraham vio mi día y se regocijó. Vio su día, pero no entendía la muerte en una cruz romana y todos esos detalles, pero había abrazado la esencia del Evangelio. Es importante distinguir entre un pacto atemporal y una estructura pactual. Son diferentes. El nuevo pacto es un pacto hecho en el tiempo, es un pacto que podemos demostrar exegéticamente, bíblicamente, está ahí claramente en la palabra de Dios, y también podemos demostrar que todos los que han sido salvados eran salvados bajo los diferentes pactos bíblicos en virtud del nuevo pacto. Entonces es como si la estructura del nuevo pacto englobara los otros pactos bíblicos, aunque el mismo pacto no había sido establecido aún. No vamos a profundizar más en esto ahorita, lo vamos a hacer después. Otro problema con la teología del pacto presbiteriana es la identificación del pacto mosaico como una administración del pacto de gracia. El problema con esto es el creer que es igual en esencia al nuevo pacto, cuando la palabra de Dios claramente dice lo contrario. Cuando yo leo 2 Corintios 3, cuando leo el libro de Hebreos, cuando leo Gálatas, cuando leo un montón de pasajes en el Nuevo Testamento, no me llevan a creer que el Antiguo y el Nuevo Testamento son básicamente iguales. No son iguales en esencia. El pacto mosaico, aunque tenía aspectos misericordiosos, aunque tenía aspectos que eran una revelación tipológica del pacto de gracia, aunque ese pacto tenía revelación del pacto de gracia tal cual, el pacto mosaico mismo realmente era un pacto de obras en cuanto a su esencia. ¿Por qué? Porque tiene los mismos términos que el pacto de obras original. Prometió bendición y maldición en virtud de obediencia o desobediencia.
Prometió bendición temporal en la tierra de Canaán con el pueblo judío que dependía de su fidelidad externa a los términos del pacto, en primer lugar. Si Israel obedece los términos de este pacto de forma, podemos decir, superficial, externa, o sea, tenemos israelitas que no son salvos bajo el pacto mosaico, pero si esos israelitas que no son salvos, por lo menos obedecen el pacto mosaico en cuanto a lo básico, lo externo, si no practican la idolatría, por ejemplo, si no llenan la tierra con violencia y sangre, por ejemplo, y cosas así. Si esos israelitas que no son salvos obedecen los términos del pacto mosaico de manera superficial y externa, entonces pueden permanecer en la tierra y gozar de las bendiciones de la tierra prometida allí. Pero era basado en su obediencia, en su fidelidad al pacto. En cuanto a la esencia espiritual del pacto mosaico, no con respecto a su administración o revelación solamente, sino en cuanto a su esencia. El pacto mosaico era una recapitulación del pacto de obras que fue hecho con Adán en el huerto. Prometió vida escatológica por la obediencia perfecta de una persona. Y prometió maldición escatológica por la desobediencia. Hay que entender, sí hay un aspecto dual del pacto mosaico, pero uno tiene que ver con el israelita físico que está bajo el pacto y otro tiene que ver con la esencia espiritual y las cosas tipológicas que este pacto significa y simboliza. El énfasis temporal de las bendiciones y maldiciones que están en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, ese énfasis en bendiciones y maldiciones temporales era tipológico de las realidades eternas que esas bendiciones y maldiciones representaban. No sé si me explico. Deuteronomio 28. Dice, maldito es, maldito, por quebrantar la ley. Y el énfasis allí están las cosas temporales. Si lees la descripción de esas bendiciones y maldiciones, la mayor parte tiene que ver, casi todo tiene que ver con lo que es temporal para el israelita en la tierra de Canaán. Pero lo que estoy diciendo es que esas cosas temporales allí eran parte de la revelación de un Dios soberano que tenía un plan y que Él reveló esas cosas a fin de que esas cosas temporales fueran tipológicas de lo que es eterno en naturaleza. Pero el hecho de que esas bendiciones y maldiciones dependían de la obediencia del israelita es indicativo del hecho de que el pacto mosaico era una recapitulación del pacto de obras. Además, el hecho de que Cristo nació bajo el pacto, ¿cuál? Mosaico. Gálatas 4:4. Nació bajo la ley. Dice, ¿cuál ley? La ley que se reveló en el pacto mosaico. Él nació bajo la ley, Él guardó la ley y Él ganó la vida escatológica, o sea, la vida eterna, como recompensa de su obediencia. Y esa vida escatológica es dada y la justicia que Él ganó por su obediencia activa y legal a toda la ley de Dios
es imputada a su pueblo que Él representa, y todo eso demuestra que la esencia del pacto mosaico es la de un pacto de obras. Adán en el principio. Adán, si obedeces, ganas vida escatológica. Si desobedeces, mueres bajo la maldición y la ira eterna de Dios. Muerte escatológica. Entonces hay vida y hay muerte que están a la vista en el pacto de obras original. Cristo nace ¿bajo cuál pacto? ¿Bajo el pacto de obras inicial? ¿Hecho con Adán? No puede ser. ¿Por qué? Porque todos los que nacen bajo ese pacto tal cual son imputados con la culpabilidad legal de su cabeza federal y representante, el cual que es Adán. Entonces, si Jesucristo naciera tal cual bajo el pacto de obras original, Él hubiera nacido como un culpable, violador del pacto. ¿Cómo es que un violador del pacto luego puede obedecer la pacto para ganar justicia en virtud del pacto, para luego poder imputar esa justicia a todos los que Él representa? Por eso hay dos cabezas federales que se presentan en la Biblia. Una es Adán y la otra es Cristo. Adán representa a todos los que están en unión con Adán, en Adán. Cristo representa a todos los que están en unión con Cristo, en Cristo. A Pablo le encanta esa terminología. En Cristo, en Él, en el cual, en Él. Efesios 1, por ejemplo. En Cristo. Su justicia es nuestra. ¿Por qué? Porque Él la ganó. ¿Cómo? Porque Él obedeció la ley. ¿Cómo es que obedeció la ley? Porque Él nació bajo la ley como un ser humano. Y Él guardó la ley eterna, inmutable de Dios, que el primer hombre Adán había violado. Pero ¿cómo es que guardó esa ley si Él no nació bajo el pacto de obras original tal cual? Porque Él nació bajo lo que fue la recapitulación del pacto de obras en el pacto mosaico, y porque hay continuidad absoluta entre el pacto de obras original hecho con Adán en el huerto y el pacto de obras recapitulado en el pacto mosaico. Y por lo tanto, el pacto mosaico no es un pacto de gracia, no puede ser un pacto de gracia. Era absolutamente necesario que fuera una recapitulación del pacto de obras a fin de que la justicia podría ser ganada por el pueblo de Dios en virtud de obediencia. Dios no podía perdonar al pecador y permanecer justo a menos que Él satisfaciera su justicia. Pero ¿qué pasó en el huerto de Edén, en el principio con Adán, en el pacto adánico? O el pacto edénico, o el pacto de obras, o el pacto de creación, o cual sea que quieres llamarlo, pero el pacto que estuvo ahí antes de la caída con el hombre. ¿Qué pasó ahí? Adán estaba en un estado de neutralidad, inocencia. Eso es lo que lo llamamos el estado de inocencia. No el estado de justicia positiva y perfecta. No era perfectamente justo, simplemente era inocente. No había vivido una vida de justicia a fin de ganar la justicia y ser justo. Era inocente. Santo sí, inocente, pero no era positivamente justo. Porque no había hecho justicia. Y Él quebrantó la ley. Y
Y la violación del pacto de Adán es imputada a toda su posteridad y nacemos como hijos de ira, culpables, violadores de la justicia de Dios. Ahora, Cristo viene para redimir su pueblo. Pero ¿qué tiene que hacer para redimir a su pueblo? Tiene que sufrir las consecuencias del pacto violado, el pacto de obras que fue violado, que exige la pena de muerte y la ira de Dios. Él lo tiene que sufrir, porque Él lo tiene que apaciguar. Él tiene que satisfacer las exigencias del castigo justo de Dios por su pueblo como su representante. Entonces Él muere y sufre en su muerte las consecuencias de la ley violada y quebrantada. Pero, si eso fuera lo único que había hecho, ¿qué pasaría con los que Él representa? Los transfiere de nuevo, los traslada de nuevo al estado de inocencia en cuanto a su condición legal. Pero ¿dónde está su justicia positiva? Porque en Edén, originalmente, Dios le prometió a Adán la vida inmortal, glorificación en virtud de justicia positiva. Tenía que perseverar en obediencia. Entonces Cristo tiene que nacer bajo el pacto de obras a fin de rendir obediencia perfecta al pacto de obras sin pecar ni siquiera una sola vez, a fin de ganar esa justicia positiva y perfecta que luego puede ser dada a su pueblo. Entonces Él muere para satisfacer la ira de Dios, que era por causa de haber violado el pacto de obras, y Él vivió antes de morir a fin de ganar la justicia positiva que luego es acreditada a su cuenta en virtud de la justificación. La justificación. Entonces, si el pacto mosaico no recapituló el pacto de obras, ¿cómo es que Cristo ganó la justicia? ¿Cómo es que cumplió toda la ley? ¿Cómo es que Pablo escribe a los gentiles en Galacia y les dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿De la ley? ¿Cuál ley? Espérate. El gentil, las iglesias en Galacia eran iglesias gentiles. El gentil jamás estuvo bajo la administración mosaica. El antiguo pacto, el pacto mosaico, era para los israelitas, no para los gentiles. Los gentiles jamás estuvieron tal cual dentro de ese pacto histórico. Entonces, ¿cómo es que Cristo nos redimió de la ley? Y es evidente allí por el contexto de Gálatas 3 que Pablo se refiere a la ley mosaica. ¿Cómo es? Porque tú y yo y todos los gentiles, por naturaleza, están bajo la condenación y la maldición de la ley que fue violada allí en el huerto de Edén con nuestro padre Adán. Y el pacto mosaico es una recapitulación de esa ley, como el pacto de obras. Entonces Pablo puede referirse al pacto mosaico a la luz de la teología bíblica que tiene en la mente, a la luz de la historia, de todo lo que había pasado, y puede hablar del pacto mosaico en términos del pacto de obras. Y puede decir que de alguna manera nosotros estábamos bajo la maldición de la ley mosaica.
Y eso también implica que las bendiciones y maldiciones tenían que ver con cosas escatológicas y eternas y no solo con cosas temporales en el pacto mosaico. Y todo es una recapitulación allí en términos temporales en el tiempo con los israelitas, pero todo es indicativo de la justicia de Dios que fue revelada allí en el pacto inicial que hizo con el hombre. ¿Por qué predicas la ley en el evangelismo? Para revelar el pecado, para exponer el pecado, para confrontar el pecado, para que el pecado sea sumamente pecaminoso, para que la gente se dé cuenta de su pecado, para que se arrepienta. Pero ¿por qué vamos a los mexicanos y hablamos de los 10 mandamientos de la ley mosaica para confrontarlos con su pecado si no son judíos, no son israelitas y jamás estuvieron bajo el pacto mosaico? Porque es una recapitulación del pacto de obras que ellos mismos han violado. Si Dios quiere, vamos a profundizar más en eso luego, pero es un problema de la teología del pacto presbiteriano. El pacto mosaico no es el pacto de gracia. Ahora, para aclarar, ciertamente hay elementos de gracia en el pacto. El pacto mosaico no era el pacto de obras tal cual, más bien, el pacto mosaico contenía la recapitulación del pacto de obras. Pero hay más que tiene que ver con el pacto que no es el pacto de obras tal cual. Por ejemplo, el pacto mosaico hizo provisión para la violación del mismo. El sistema de sacrificios, purificaciones. Hay provisión para perdón temporal, tipológico allí, bajo el sistema mosaico. El pacto de obras no sabe nada del perdón. El pacto de obras es, haz esto y vivirás. Eso es el pacto de obras. Si no lo haces, no vives. No hay una segunda oportunidad ahí con el pacto de obras tal cual. Lo violas y mueres. Entonces, Dios reveló su gracia en el pacto mosaico. Dios hizo provisión de gracia en el pacto mosaico. El pacto mosaico tenía muchos elementos tipológicos que se cumplen en el nuevo pacto y en ese sentido el mismo pacto mosaico reveló cosas muy importantes que tenían que ver con el nuevo pacto. En ese sentido podemos decir que el nuevo pacto se reveló de alguna manera en el pacto mosaico. Pero el pacto mosaico, cuando hablamos de la esencia del pacto, del propósito del pacto en la historia de redención, el lugar del pacto mosaico en cuanto a la estructura de la teología bíblica, debemos de entenderlo en términos del pacto de obras. Deuteronomio 27 y 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Si no haces toda la ley, maldito eres. Es el pacto de obras. Ok, otro problema con la teología del pacto presbiteriana es la identificación del antiguo y nuevo pactos como dos administraciones del mismo pacto de gracia que son iguales en esencia, pero diferentes en administración. Es un error. Vamos a Jeremías 31 para ver qué dice la Escritura. ¿Son el mismo pacto? Los dos tienen la misma, la misma esencia. Los dos tienen un aspecto dual que incluye los que son salvos y los que no son salvos. ¿Qué dice Jeremías? 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Palabra clave, invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es el nuevo pacto de que profetiza aquí. Un nuevo pacto, dice que hará. ¿Qué es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Según las palabras del profeta Jeremías, hay varias diferencias ahí que se destacan. De hecho, en esta profecía, el Señor está contrastando el antiguo y el nuevo pacto. La diferencia es precisamente la naturaleza condicional del pacto y la administración mezclada del pacto. En primer lugar, en cuanto a su naturaleza condicional, el pacto mosaico era condicional. Ellos invalidaron mi pacto. Un pacto que puede ser invalidado por la desobediencia del hombre es un pacto condicional y es un pacto de obras. En segundo lugar, la administración mezclada del pacto. Dice, no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Es decir, todos los que forman parte del nuevo pacto conocen al Señor de una manera salvífica. Son salvos. No tienen que ser evangelizados. Los profetas no tienen que ir a los que están en el nuevo pacto diciendo, arrepiéntete y conoce a Jehová, porque ya lo conocen, ya son salvos, ya son regenerados. Entonces el nuevo pacto no tiene una administración mezclada, combinada de salvos y no salvos. Todos son salvos. Entonces el nuevo pacto no es como el antiguo en cuanto a su condicionalidad. El nuevo pacto es incondicional. Una vez que uno entra en el nuevo pacto, seguirá en el nuevo pacto. No hay tal cosa como la violación del nuevo pacto. En el antiguo pacto ellos invalidaron mi pacto, dice. Pero en el nuevo pacto, el pacto no puede ser invalidado. Es la diferencia. Entonces, este aspecto dual del pacto, tener los que no son salvos dentro del nuevo pacto, es algo totalmente contrario a lo que se enseña en las Escrituras. No son dos administraciones del mismo pacto, son dos pactos totalmente diferentes. El antiguo pacto, uno entraba, la iniciación era por nacimiento físico. Pero el nuevo pacto, la iniciación es por nacimiento espiritual. En el antiguo pacto, la circuncisión era exterior en la carne. En el nuevo pacto, la circuncisión es interior en el corazón. En el antiguo pacto, la ley tenía la ley escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto, según Jeremías, la ley es escrita en el corazón. En el antiguo pacto, la adoración del pueblo era externa y ceremonial. En el nuevo pacto, la adoración es en espíritu y verdad.
En el antiguo pacto había un reino físico, en el nuevo pacto es un reino espiritual. En el antiguo pacto, el pacto tenía que ver con lo que era terrenal y con tierra terrenal. El nuevo pacto tiene que ver con lo que es espiritual, trascendente, eterno y con una ciudad celestial. El antiguo pacto era temporal, el nuevo pacto es eterno. No son dos administraciones del mismo pacto, son dos pactos totalmente diferentes. Otro problema con la teología del pacto presbiteriano es la utilización del pacto abrahámico como un cuadro hermenéutico que gobierna la naturaleza del nuevo pacto. El pacto principal para la teología del pacto presbiteriana es, ¿lo puedes adivinar? El pacto abrahámico. De hecho, es igual con el dispensacionalismo. Su pacto principal es el abrahámico, pero con dos interpretaciones muy diferentes. El teólogo del pacto presbiteriano dice: los hijos de los creyentes siempre eran parte del pacto de gracia en todas sus administraciones en el Antiguo Testamento. O sea, los hijos de los creyentes que no son salvos, no son regenerados. Nadie nace salvo, menos Juan el Bautista, y menos los infantes que mueren en la infancia, quizás, pero nadie más. Entonces los hijos de los creyentes dicen que siempre eran parte del pacto de gracia en las otras administraciones anteriores y dicen los teólogos del pacto presbiteriano: por lo tanto, a menos que haya una declaración bíblica explícita de lo contrario en el Nuevo Testamento, debemos presuponer que los hijos de los creyentes siguen siendo parte del pacto de gracia en su administración bajo el nuevo pacto. Por lo tanto, los infantes de los creyentes deben ser bautizados e incluidos en la iglesia. ¿Sigues el argumento ahí? ¿Por qué llegan a esta conclusión? La única manera de llegar a esta conclusión es por medio de creer que el pacto de gracia es un concepto atemporal que tiene diferentes administraciones, y que el pacto abrahámico es la expresión definitiva del pacto de gracia. Luego, creyendo que el nuevo pacto también es una expresión del pacto de gracia, y a la vez interpretando el pacto de gracia no en términos del nuevo pacto, sino en términos del pacto abrahámico, el resultado es la imposición del pacto abrahámico sobre el nuevo pacto, a fin de interpretar el nuevo pacto en términos del pacto abrahámico. Eso es lo que hace Sproul en su debate con MacArthur sobre el bautismo. MacArthur cita todos estos textos del bautismo, del credo bautismo en el Nuevo Testamento, y Sproul responde y dice: pues estoy de acuerdo con todos los textos que citaste, pero hay mucho más que ni mencionaste. Y empieza a explicar el pacto abrahámico. Voy a ahora interpretar lo que acabo de decir. Sproul lo explicaba. Él decía: el pacto abrahámico es la administración principal o definitiva del pacto de gracia. En el pacto abrahámico, Dios le dijo en Génesis 17, ¿qué es? Versículo 7, que Dios iba a ser el Dios de él y sus descendientes. Entonces, si el pacto abrahámico es el pacto de gracia, y si parte del pacto de gracia es la promesa de parte de Dios de ser no solo el Dios del creyente Abraham, sino también de sus hijos que no nacen salvos, entonces llevamos esa estructura al nuevo pacto, y el nuevo pacto también incluye los creyentes y sus hijos en el pacto.
17:7. Y es un error fundamental en la tipología aquí. De hecho, el dispensacionalista y el presbiteriano cometen el mismo error aquí, pero la diferencia es que lo hacen con diferentes aspectos del pacto abrahámico. Fíjate, el dispensacionalista dice que la promesa literal de la tierra literal del pacto abrahámico aún es vigente y se tiene que cumplir en el futuro con los judíos físicos literales, o sea, los descendientes físicos de Abraham. Entonces toman algo temporal, algo carnal, algo físico del pacto abrahámico y lo llevan al nuevo pacto con los judíos. Los presbiterianos, la teología del pacto presbiteriana, no lo hace con la tierra. Ellos correctamente reconocen que la nueva tierra, la santa ciudad, es el cumplimiento de esa promesa. Pero ellos llevan ese principio de la descendencia física de Abraham, del pacto abrahámico. Los hijos de los que están en el pacto, que los hijos forman parte del pacto. Entonces toman este concepto carnal, este concepto temporal de hijos físicos y lo llevan al nuevo pacto y lo aplican al cristiano y sus hijos. Y tienen infantes que no tienen fe y luego tienen adultos que no tienen fe, que una vez eran infantes y se bautizaron como infantes, que según ellos están en el nuevo pacto. Pero lo hacen por un error fundamental de la tipología, por la falta de entender los cumplimientos tipológicos del pacto abrahámico y cómo la plenitud reemplaza la sombra de manera que la sombra ya no es vigente. Otro problema es la circuncisión siendo la señal del pacto de gracia. La circuncisión jamás fue la señal del pacto de gracia. Jamás. La circuncisión representa la ley. La circuncisión es una condición que fue agregada al pacto abrahámico, que luego se codificó formalmente bajo el pacto mosaico y representa obediencia a la ley. Por eso dice Pablo en Gálatas 5:3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué está obligado a guardar la ley si se circuncida? Porque la circuncisión representa el pacto de obras, el pacto de la ley. Vamos a profundizar en eso más luego si Dios quiere. Pero no hay ninguna escritura que diga que el bautismo reemplace la circuncisión. La circuncisión simbolizaba también tipológicamente la regeneración. O sea, simbolizaba la ley y el pacto de la ley, y esa ley, el pacto de la ley, ahora es escrita en nuestros corazones por la regeneración y la amamos internamente. Eso es el punto de Pablo en Romanos 2. Entonces hay muchos problemas aquí. La propagación del pacto de gracia por medio de la generación natural y física. Vamos a poblar la iglesia, vamos a poblar el pacto de gracia, todos tengamos hijos. Hay un problema con ese concepto, especialmente a la luz de Juan 1, 12 al 13 y muchos otros textos bíblicos que enseñan que el pacto de gracia no se propaga por medio de la generación física y natural, sino por medio de la regeneración espiritual. Y el otro problema es tener los que no son regenerados en el pacto de gracia. Esto resulta en un montón de confusiones en la teología del pacto presbiteriana y cada teólogo de ellos dice cosas diferentes aquí. Lo puedes estudiar. Es tanta confusión. Porque si hay violadores del pacto de gracia en el nuevo pacto, ¿qué quiere decir eso del pacto de gracia? Que es condicional.
en algo que el hombre hace, mezclando obras con gracia allí. Es peligroso. Pues hay diferentes explicaciones y diferentes maneras en las que la entienden, pero si simplemente decimos todos son regenerados en el pacto, evitamos ese peligro totalmente, evitamos ese problema lógico y teológico. Entonces, para resumir aquí la postura de la teología del pacto presbiteriana, sobre todo, enfatiza la continuidad más que la discontinuidad. Enfatiza continuidad en el desarrollo histórico del plan redentor eterno de Dios. Enseña que todo el desarrollo histórico del plan redentor de Dios en Cristo que tenemos en las Escrituras es el desarrollo en el tiempo del pacto de redención que fue hecho en la eternidad pasada. ¿Estamos de acuerdo con eso? También enfatiza continuidad en el camino de salvación a través de todas las épocas bíblicas. ¿Estamos de acuerdo con eso también? Hay un solo camino de salvación y es por la gracia de Dios, por medio de la fe en la promesa del Redentor, en virtud de la obra de ese Redentor. Enfatiza continuidad entre Israel y la Iglesia. Y yo diría que estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. El dispensacionalismo enseña que la Iglesia se estableció en el día de Pentecostés. También la teología del Nuevo Pacto normalmente diría eso. La teología del Pacto presbiteriano dice que la Iglesia se estableció, que Israel era la Iglesia. Todo Israel, incluso los que no eran salvos, eran parte de la Iglesia. Yo diría esto: la Iglesia es la comunidad del Nuevo Pacto. Solo los que pertenecen al Nuevo Pacto son de la Iglesia, pero todos los que pertenecen al Nuevo Pacto son de la Iglesia. Y el Nuevo Pacto, en cuanto a sus beneficios, estaba en vigencia, en operación, incluso en los tiempos del Antiguo Testamento. Y dice el Señor Jesucristo que muchos van a venir del occidente y del oriente y se van a sentar en la mesa en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas judíos, en la misma mesa, en el mismo reino de Dios, contra el dispensacionalismo. Gentiles, con ellos, en el mismo reino, gloria. Pero Hebreos habla de la asamblea del primogénito, habla de los que tienen sus nombres inscritos en el cielo, y habla de la asamblea allí, que es ninguna otra cosa que la iglesia, es la iglesia en el cielo. Y esa iglesia en el cielo consiste de todos los héroes de la fe que Pablo en Hebreos había mencionado en Hebreos 11, que viene inmediatamente antes de Hebreos 12. Y por lo tanto los santos del antiguo pacto pertenecen a la iglesia de Dios y tienen sus nombres inscritos allí juntamente con los creyentes gentiles en la iglesia, y ellos pertenecían a la iglesia. Abraham pertenece al cuerpo de Cristo. Isaac y Jacob pertenecen al cuerpo de Cristo. Son la asamblea espiritual que Dios juntó y eran salvos en virtud del nuevo pacto. Entonces, en cuanto a la esencia espiritual del nuevo pacto, pertenecían de alguna manera al nuevo pacto. Y ahora pertenecen al nuevo pacto, no al pacto de obras. Entonces, tengo diferencia de ahí con el dispensacionalismo y con la teología del pacto presbiteriano. Yo creo que la iglesia existía en Israel, pero la iglesia era el santo remanente de los verdaderos creyentes. No son un pueblo separado,
de nosotros. Somos el mismo pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia se estableció formalmente en la tierra con la venida de Cristo y especialmente en el día de Pentecostés. Pero el hecho de que se estableció formalmente allí no quiere decir que no existía antes bajo el antiguo pacto. Pero piensa en las implicaciones de eso. La iglesia siempre ha consistido de los salvos y solamente de los regenerados, incluso bajo el antiguo pacto. Entonces hay consistencia total aquí en cuanto a la comunidad del nuevo pacto y la iglesia de Cristo. La teología del pacto presbiteriana enfatiza continuidad entre los pactos bíblicos. Ahí tenemos una diferencia. Enfatiza continuidad entre la señal de los pactos. Ahí tenemos otra diferencia. Enfatiza continuidad en la perpetuidad de la ley. Y de eso vamos a hablar luego cuando hablamos de la teología del nuevo pacto. ¿Cuál es la relación entre la ley y el creyente? La ley del pacto de obras y la ley mosaica y la ley eterna, inmutable de Dios, la ley que Cristo guardó. Hemos hablado un poco de eso, pero vamos a profundizar más porque es sumamente importante para nuestro entendimiento de la teología bíblica. Y aquí vamos a concluir.